Es cierto, somos 3 economías emergentes de América Latina en esa mesa, probablemente sea una sobrerepresentación de la región, pero pues somos muy afortunados por eso. Ahora, esto de economías emergentes a mí siempre me obliga a preguntarme pues de dónde diantras estamos emergiendo, porque llevamos emergiendo muchísimo tiempo. Creo que Hamburgo nos sirvió para tomar la temperatura de un escenario totalmente distinto en el que va a funcionar el G20. Y desde luego, Pedro lo sabe, toda la suerte argentina en esto, pero como decimos en México, creo que se sacaron la rifa del tigre, ¿no? Va a ser una cosa complicada porque moderar ese grupo va a ser difícil en las condiciones en las que estamos. Tenemos que entender que estábamos utilizando una taquigrafía conceptual desde hace ya muchos años, que creíamos entender todos lo mismo y resulta que no. En Hamburgo nos dimos cuenta que libre comercio no significa lo mismo para todos, que un sistema basado en reglas no significa lo mismo para todos, que la Agenda 2030 no significa lo mismo para todos. En ese sentido, Hamburgo yo creo que lo podemos describir fácilmente como que éramos 19 Galileos y un Papa. Era una situación bastante complicada porque, insisto, no solamente cambia el escenario internacional, sino que cambian jugadores de gran peso en el escenario internacional. Y de esa declaración de Hamburgo de la que hablaban, que sí es cierto, importa por lo que dice, pero también por lo que no dice, tenemos que entender que hubo momentos donde por la oposición de uno se radicalizaron los otros también, ¿no? Y creo que en el caso de cambio climático es más que evidente, mientras unos defendían su derecho a seguir utilizando combustibles fósiles, pues los otros terminamos diciendo que el Acuerdo de París es irreversible, o sea, en un ejercicio ya de tratar de salvar los muebles como fuera. Creo en ese sentido que también Pedro lo ha mencionado ahora, es importante no volver al G20 un árbol de Navidad, ¿no? Que tiene colgado absolutamente todo, porque nos da por hacerlo, porque es cierto, es un foro de tremenda importancia que sienta a 20 economías grandes, importantes, que representan todos esos porcentajes de los que habló Pedro, pero si le seguimos sumando temas y más temas y más temas, lo haremos ineficaz. Creo que el G20 nos gusta porque actúa rápido, porque es flexible, porque no está anquilosado, porque no tiene unas discusiones que tienen otros organismos internacionales tradicionales, pero sí creo que hay temas que se deben quedar en esos foros tradicionales, concretamente, por ejemplo, salud, que lo trató de meter Alemania, por ejemplo, pero es una discusión tremendamente técnica para un foro que al final creo que es sobre todo político, diría yo. Es decir, empezó por una razón económica y es cierto, el track finanzas parece que no tiene desacuerdos mayores y sigue funcionando bien porque viven en una suerte de universo paralelo, ¿no? Tratan de quitar la política de la economía y entonces funciona muy bien, pero los Sherpas lo que llevan es la rama política y en ese sentido pues es un toro mucho más difícil de domar, es una cosa mucho más complicada de asir. En ese sentido, y escuchando las ponencias de esta mañana, creo que lo primero que tenemos que hacer pensando en una agenda latinoamericana es ser pragmáticos. Es decir, no tiene que ser la wish list, esa que ponemos en Amazon cada cierto tiempo, de todo lo que me quisiera comprar, sino ser absolutamente pragmáticos. Y quizás que tenemos una gran oportunidad, porque muchos de los problemas que durante décadas se han definido como tradicionalmente latinoamericanos, pero ahora resulta que son mundiales. Por ejemplo, la desigualdad, ¿no? En otros momentos no hemos hablado de desigualdad en Europa, por ejemplo, y ahora la crisis la ha producido, lo mismo que en Estados Unidos, que es lo que nos da como resultado el señor Trump, entre otras cosas. Y nosotros que lo vemos desde la barrera, créame que es una cosa aterradora. En ese sentido, ¿qué temas pueden funcionar? Desde luego coincido plenamente con que empleo, educación y cambio tecnológico acelerado en una suerte de mezcla de las tres cosas. El financiamiento de infraestructuras, pues en este momento México creo que lo apoyaría totalmente. Cambio climático tiene que seguir en esa agenda porque no podemos perder todo el trabajo realizado y tendremos que seguir insistiendo. Y lo mismo el libre comercio. Creo que en Hamburgo nos dimos cuenta que si no lo defendemos los estados, pues la OMC por sí sola no puede. Yo recuerdo el papel de la OMC en Hamburgo como una cosa muy triste. Al final el pobre representante de la OMC lo que dijo fue, pues si ustedes me preguntan si quiero ser más fuerte o si quiero ser más eficaz, prefiero ser más eficaz. Entonces fue un momento totalmente agridulce para los que estábamos ahí. Desde luego para nosotros
que somos cofacilitadores del Pacto Mundial de Migración, nos gustaría seguir hablando de desplazamientos humanos y creo que eso también es una experiencia latinoamericana particular. Nuestra región ha pasado por todas las formas del desplazamiento humano, desde luego países de origen, países de destino, países de tránsito, países de retorno y también países de asilo en muchos casos, y en ese sentido creo que es un tema que tenemos que impulsar. Si bien existe la discusión formal en el Foro de Naciones Unidas, un respaldo desde G20 sería invaluable, desde luego. Entonces, al final, es un mix complicado el que hay que lograr, pero insisto, creo que nos debe motivar el pragmatismo sobre todas las otras cosas. Quizás menos temas, pero a mayor profundidad nos sería mejor que estar ampliando la agenda y creando miles y miles de grupos de trabajo, porque además pues eso luego nos complica la participación de todos los países. Hay discusiones sobre G20 que dice que en este mecanismo cohabitan norm makers y norm takers, ¿no? Los que hacen las reglas y los que solamente las aceptan. Creo que en este momento, donde está el río tan revuelto, pues puede haber ganancia de pescadores y creo que es una buena oportunidad para que América Latina impulse, nosotros tres juntos, pues esto, que seamos norm makers en esta ocasión y tratemos de proponer cosas que, insisto, están relacionadas con nuevas realidades que le están pasando a los otros países del mecanismo y que no les habían pasado nunca y que por fortuna o por desgracia, como lo quieran ver, tenemos mucha experiencia en ellas. Entonces, desde luego, todo el respaldo de México para la presidencia argentina. Vamos a estar trabajando muy, muy, muy de cerca y con muchísimo gusto, además. Y en lo que podamos colaborar, lo haremos desde luego. Muchas gracias.